pasada quedamos con algunas preguntas, ¿se acuerdan? Estábamos viendo, por ejemplo, algunas preguntas. Decíamos, ¿qué hay detrás del ministerio pastoral? Todo lo que está al frente de una congregación son pastores. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es pastorear? ¿Cuáles son las características de un pastor? ¿A qué problemas se enfrenta un pastor? ¿Cómo vive un pastor? ¿Cuáles son los dones de un pastor? ¿Por qué es tan bueno el ministerio pastoral? ¿Por qué si es tan bueno el ministerio pastoral, muchos dejan el cargo? ¿Y cómo puedo darme cuenta si soy o no un pastor genuino? Entonces, hoy vamos a comenzar a hablar en página 55. Entonces, hoy vamos a terminar la página 55 y comenzamos con la 56, claro está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a empezar a definir qué es un pastor. Porque podemos hablar de todas las otras preguntas, pero es importante que definamos qué es un pastor. ¿Sí? Entonces, la definición es la siguiente. La palabra hebrea para definir pastor es raja, que se refiere a un encargado de cuidar, atender y sustentar ovejas. En un sentido figurado, dice el apunte, el pastor es el que atiende, cuida y es un amigo para las otras personas. Es decir, de que el pastor, en definitiva, fue llamado o está encargado para poder cuidar, atender y sustentar las ovejas. Ahora, ¿cómo sustenta el pastor las ovejas? ¿Alguno sabe? Con la palabra, enseñándole. A través de la palabra, Salmo 23. Alimentarla, sustentarla, alimentarla. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que el pastor debe tener cuidado en las ovejas en el sentido de poder alimentarlas correctamente. Bueno, vemos nosotros, en un momento, creo que está en esta parte de los apuntes, cuando por ejemplo ustedes se van a una iglesia, cierta oportunidad Marta me dice, pastor, hay una campaña por allá y me invitaron y que usted me deja ir, andate, tranquilo, andate. Y si usted de pronto me dice, pastor, ¿me puedo ir a visitar una iglesia? Estoy viajando y me puedo... Vale, tranquilo. Ahora, ¿por qué yo me quedo tranquilo? ¿O por qué cualquier pastor te va a decir, vaya nomás, visite la congregación, no se haga problema? ¿Sabe por qué un pastor te va a decir con confianza, con tranquilidad, de que vos te vayas y visitas alguna iglesia que te invitaron? Porque sabemos perfectamente, o saben perfectamente que la oveja va a volver, porque está siendo bien alimentada. La oveja que sale del redil es la oveja que no es alimentada correctamente. Por eso es que hay muchos que han optado por congregarse en otros lados, porque en el lugar donde estamos, no estamos siendo alimentados. Estamos hablando de ya una actitud de rebeldía. Entonces, si hay un buen sustento dentro de la casa, si hay un buen alimento y la oveja se va, entonces cabrito. El único que salta el alambrado es el cabrito. La oveja queda. Usted que conoce más de bichos que yo, ¿me entiende? De animales. Me acuerdo que una vez una hermana me decía, pastor, le vamos a meter, tengo que llevarle al veterinario el bicho que tengo en casa para que le coloquen las vacunas. Y yo recién empezaba a pastorear acá y dije, ¿qué bicho? Le están llevando las cucarachas. ¿A qué bicho le llevan? Hasta que pude entender de que le estaban hablando de las ovejas, las vacas, los perros. ¿Entiendes? Entonces vamos a aclarar, la oveja es cabrito. Entonces el único que te va a saltar, escucha bien, vos podés ser un buen pastor. Podés ser un buen pastor. Voy a definir dos cosas importantes acá con respecto a este tema porque sé que van a preguntar la otra. Podés ser un buen pastor, podés alimentar correctamente la oveja, pero el cabrito, como es rebelde, va a saltar al árbol. Luego tenés la otra causa. Antes que me pregunten por ahí o antes que queden con la duda y lo pregunten. Luego está que usted, siendo bien alimentado y todo, no es cabrito, es oveja, pero es llevado a otro lugar. Ahí ya estamos hablando ya de una voluntad divina, de un mandato de parte del Señor. Dios te movió con un propósito. Ahora, el tema está que vos tenés que estar consciente de que sea Dios moviéndote, no tus sentimientos. En el caso de que Dios te esté moviendo de una casa a la otra, ya ahí estamos hablando de que hay un propósito de parte de Dios, porque a lo mejor Dios te quiera dimensionar en otro lado, seas útil para
casa, y en este lugar no es que no seas útil, pero tu llamado debe ser a lo mejor diferente, y el mover de la iglesia es diferente. Muchos factores que influyen en el tema, ¿entiendes? Pero yo creo de que si es genuino, o sea, si es Dios en realidad que te confirma y te dice que vos tenés que moverte o mover de la iglesia, va a ser algo simple porque va a venir va a ser, Dios te va a dar la palabra a través de un siervo. A través del siervo, o de lo contrario también, lo correcto es, pastor, para poder seguir avanzando, ¿no? Pastor, estoy teniendo este sentir de parte del Señor. Lo correcto es que la oveja venga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pastor? El pastor, si es un pastor conectadito con el de arriba, y si el pastor discierne, entonces el pastor va a ser consciente de que hay algo ahí. ¿Por qué? Porque automáticamente la oveja va a venir, y otra cosa, Dios se le va a anticipar algo al pastor. Entonces la oveja viene, habla, entonces, bueno, está bien, no hay problema, mi hermano, vamos a estar orando, que sea Dios moviéndote en el tiempo correcto. ¿Me van a entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Usted de bendición donde vaya, y usted salió bendecido. Y donde vaya usted va a prosperar. El tema está que una de las cosas que debe funcionar en un pastor, ya estamos adelantando algo acá, es el de poder discernir las cosas. El pastor tiene que tener discernimiento. ¿Entiendes? Pero eso vamos a ir viendo un poquito más adelante. La palabra griega para definir pastor es poimen, que es un sentido natural en aquel que cuida rebaños, manada, cuidando de su alimentación y bienestar. Metafóricamente son los que ejercen cuidado de la iglesia de Cristo. Entonces quiere decir que el pastor fue llamado a cuidar la iglesia. Ahora, cuando hablamos de cuidar la iglesia, estamos hablando en todos los sentidos. Estamos atentos, cuidando que nada pueda venir a tocar a un hermano. Y si algo le tocó a un hermano, le pasó a un hermano, el pastor tiene que tener conocimiento de cómo actuar en cada caso, para poder tener un orden y para tener cuidada la casa. ¿Me entienden? Un pastor que descuida su rebaño es el pastor que es, como dice la Biblia, el asalariado. ¿Sí? Hay una gran diferencia en ser asalariado y no ser asalariado. El asalariado se preocupa demasiado de que el sueldo le llegue todos los meses, porque la organización le paga el sueldo, ¿me entiendes? Entonces se dedica full time a la iglesia y nada más. Y el que no es asalariado y está esperando los recursos de parte de la iglesia para que se ayude a sostener su ministerio, permanece. Y de igual manera sigue peleando la batalla, sigue trabajando para poder cuidar la casa. Ahora, un pastor debe aprender a cuidar la iglesia en todos los aspectos. Viene alguien a querer traer problemas en la iglesia, el pastor tiene que tener conocimiento de lo que está por pasar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque discierne en el espíritu lo que puede llegar a pasar. Entonces, todos esos factores debe tener presente en la vida de un pastor. Ahora bien, también algo importante, tenemos que aprender entre todos a cuidar la iglesia. Porque no únicamente el pastor, es usted también que debe aprender a cuidar la iglesia, debe aprender a ayudar a sostener el lugar para que la iglesia siga creciendo. ¿Alguna pregunta? ¿La seguimos? Cuando se le aplica la palabra hacia una persona, esta palabra hace referencia a gente que está fuera del pueblo del Señor, no judíos, es decir, personas como nosotros, que somos gentiles. Algunos aplican mal el término roé a personas, refiriéndose a aquellas como pastores, cuando el título de roé solo le pertenece a nuestro Señor. Es decir, de que esto vendría a ser únicamente para nuestro Dios, ¿sí? Esta es parte de la definición. ¿Por qué? Porque Él abarca todo y cubre todas las cosas. Pastorear significa alimentar, también alguien por ahí se dijo. Uno de los 5 ministerios. El ministerio pastoral es uno de los 5 ministerios que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted lo va a poder encontrar tranquilamente en Efesios 4:11 al versículo 13. Edificación del cuerpo de Cristo. Cuando estamos hablando de edificar, estamos hablando de saber hacer correctamente las cosas. Es decir, de que un claro ejemplo natural, yo tengo que saber cuánto de arena, cuánto de cal y cuánto de cemento necesito para poder ir apilando el ladrillo con cemento para sostener o edificar una casa. ¿Entienden? Para hacer un contrapiso lo mismo, yo necesito saber las proporciones correctamente para poder hacer las cosas para que perduren el tiempo.
la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El pastor fue llamado a pastorear un lugar determinado. ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña a nosotros que David era pastor de ovejas antes de ser rey de Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasaba cuando David se presenta ante el rey Saúl cuando el conflicto con Goliat? Yo era el pastor de las ovejas. Si usted analiza la escritura, ella no habla como un pastor. Yo era el pastor de las ovejas de mi padre. Ella está hablando de un tiempo pasado, aunque seguía cuidando las ovejas, porque había un sentir de parte del Señor de lo que Dios estaba por hacer con él. Ya Dios le venía preparando a David. Cuando cada uno de nosotros somos llamados a ocupar un lugar determinado en la iglesia, Dios nos va preparando de manera anticipada. Entonces yo hablo de mí como algo que nunca lo hice, sino hablo como de una segunda persona. ¿Me entienden? Como lo hacía el apóstol Pablo, lo hizo Jesús, lo hizo Pablo, lo hizo Juan, perdón. Ahora vemos nosotros acá que David le dijo, yo era un cuidador y si venía un león, yo actuaba de tal manera. Ahora, ¿cómo debe actuar un pastor? Un pastor debe actuar sabiamente, correctamente, no apresurarse a las cosas. Porque una de las cosas que tenemos que aprender nosotros, de algo que estuvimos hablando, ¿se acuerda de la naturaleza? La naturaleza establecida por manera natural nos lleva muchas veces a actuar de manera violenta, a apresurarnos para hacer algo, para completar alguna tarea, para poder adquirir algo. Nos apresuramos para poder ser estudiosos en alguna carrera, para poder ganar mucha plata, para ser un profesional del medio, ser famoso. Nos apresuramos para casarnos, para tener hijos cuando ni siquiera sabemos cómo alimentar el día de mañana. Es decir, que naturalmente hablando nosotros estamos adaptados para poder hacerlo todo rápido. En las cosas de Dios, aunque algunos hacen como ordenadamente, ¿no? Pero las cosas de Dios es diferente. Las cosas de cuando hablamos de la naturaleza divina en nosotros, lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que lo que Dios establece en nosotros es el que maneja nuestra vida diaria. Es decir, Dios te va a poner tu naturaleza. La naturaleza de Dios es guerrera. 100%. Jesucristo fue un gran revolucionario en su tiempo y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Él revolucionó su tiempo, Jesús. Dios es el gran guerrero de guerreros. Si nosotros vamos a la Biblia, constantemente lucha. Pablo habla que tenemos guerra espiritual en los aires. Y también en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que el espíritu de la iglesia es un espíritu guerrero. Dios es guerrero. Ahora, si nosotros vamos al Éxodo, cuando Jesucristo, el pueblo de Israel, fue sacado de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, hay una versión que es internacional que dice, en una parte de la Biblia dice que, en el libro de Éxodo dice que lo encolumnó para la guerra. No le dijo lo encolumnó para poder llevarlo mucho más tranquilo, más ordenado, no, para la guerra. Si nosotros vemos toda la historia bíblica, guerra. Es decir, que nuestra naturaleza divina es guerrera. Es algo nato de parte del Señor para nosotros. Pero todo tiene un control. Es decir, que la vida del pastor tiene que tener una vida equilibrada. La vida del evangelista equilibrada. La vida del maestro de la palabra equilibrada. La vida de un profeta debe ser equilibrada. La vida de un apóstol debe ser más que equilibrado porque sustenta todo un ministerio. ¿Entiendes? Pero todo dentro de un orden, dentro de un equilibrio. Tu naturaleza, como estuvimos estudiando, nos lleva a cumplir con el oficio establecido por Dios en nosotros. En la vida del pastor, la cosa es totalmente diferente. Porque el pastor, ¿qué es lo que se preocupa? De alimentar el rebaño y poder traer o levantar ministerios dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se extienda. ¿Me entiendes? Sanar heridas, restaurar las almas, restaurar las vidas. Entonces, el pastor debe tener una vida equilibrada en muchos aspectos de la vida, aunque algunas veces no la tenemos, pero la tenemos equilibrada. No nos apresuramos a los tiempos. Analizamos todo. ¿Por qué? Porque debemos edificar correctamente la casa de Dios. Por ejemplo, yo le puedo decir a Margarita, la noche Margarita, a partir de mañana, el próximo domingo te ungimos como pastor y te mandamos vas a ir. Margarita va a decir, pero a mí me está costando entender la clase, yo le ese pastor, ¿cómo lo arreglo acá? Ahora, si yo soy una persona, le digo, para, andate, arreglátela, vos tenés que aprender. Y Margarita a lo mejor por obediencia y por respeto se va. Pero vais pensando en el camino y ahora ¿qué hago? ¿Es correcto lo que hago yo? No. Hay muchos pastores que envían a personas en esas condiciones que todavía no tienen un conocimiento correcto de las cosas. Le envían y le están matando al cementerio espiritual.
Personas que mañana van a salir lesionadas, lastimadas, y se van a retirar de la iglesia y van a decir, no, yo no quiero saber nada de esto, por aquello, por lo otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Preparar a la gente, adiestrar a las personas, ayudar a la gente de la iglesia que vayan pudiendo entender los principios bíblicos, tengan bases estructurales que le puedan ayudar a poder confrontar todo lo que venga mañana. Porque si nosotros le mandamos a usted, así como está ahora, con poco conocimiento y sin mucho conocimiento, como un día yo, por ejemplo, le dije a Marta, Marta viene a hablar con nosotros y tengo que ir a orar por tal, andar, pero no entre en este aspecto a través de la oración. ¿Por qué? Porque, ¿te acordás, Marta? Porque, pero si yo puedo orar, no, Marta, todavía no, porque a vos te está faltando poder equilibrarte más en algunos puntos espirituales y te va a llegar a afectar a vos. Cuando me habló de Villa Guillermina, Marta, le dije, andate, pero no sola. Todavía no se está yendo. No está preparando el tiempo. Vas a seguir Guillermina. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquel quiere llegar acá. No te puedo mandar a hacer algo que todavía no estás preparado por más que sea tu llamado. Un pastor tiene que saber a qué persona enviar a cumplir un propósito. ¿Entiendes? Porque si no, soy responsable de que vos te lastimes. Por eso la Biblia también nos habla que Él nos va a dar pastores conforme a su corazón para ser pastoreados. Dios jamás te va a mandar a hacer algo si no tienes la capacidad suficiente de hacerlo. Aunque Él te da la capacidad, te tiene que adiestrar primeramente, ponerte la plomadita espiritual y decirle, bueno, ahora sí comenzás. ¿Por qué? Porque ya tenés una plomada, estás plomado espiritualmente o medianamente plomado en ese aspecto. Entonces Dios te dice, bueno, ahora, a medida que vas haciendo la tarea, vas a seguir recibiendo el resto de la capacitación que te corresponde. Entonces, a eso hablamos de edificar, de cuidar las almas. ¿Entiendes? No podemos nosotros hacerte hacer algo que sabemos que mañana te puede llegar a afectar. Porque si no, soy responsable de tu vida espiritual. La Biblia nos habla a través de Hebreo nosotros que somos nosotros los que daremos cuenta de tu vida. Como muchas veces le dije, por un mal paso dado, yo como pastor, puedo correr peligro de perder mi salvación. Entonces no podemos nosotros. Y hay muchas veces que hay pastores que no les importa. Como el caso del domingo, por ejemplo. 6 meses en un proceso de liberación ya lo ungieron como anciano. Y es conocida la persona por nosotros, no por ustedes, pero el que se acordará del caso acá en Florencia, cuando vino a la iglesia, se podrá traer memoria. O sea, si tiene buena memoria, lo va a traer. Entonces, 6 meses con un proceso de liberación, salió de la macumba, que sabemos que todo lo que hace dentro de la macumba, y ya lo ungieron como anciano a la iglesia. ¿Cómo es posible? Le mandamos al muere al pobre muchacho. No, las cosas deben ser de manera correcta. Estamos acá porque debemos edificar el cuerpo de Cristo. El obrero que es levantado dentro de la iglesia es para que sea colaborador inmediato de los pastores para seguir edificando la iglesia. Usted será enviado, como en el caso de ustedes que están haciendo el discipulado ahora, le enviamos, pero nosotros sabemos que ustedes están teniendo una pequeña base que pueda sustentar el discipulado y están siendo llevados. ¿Por qué? Porque ya fueron adiestrados en un tema, entonces se les está llevando al campo del trabajo para que ustedes se vayan desarrollando en el llamado que van teniendo. ¿Por qué? Porque ya están teniendo una base. Pero si no tenés base, ¿cómo te podemos mandar a hacer una tarea? ¿Estamos hasta acá? Entonces el pastor debe aprender a cuidar la oveja. Lo otro que cuando hablamos de edificar, o podemos ir adelantando un poquito el caso, el pastor debe conocer a la oveja. Cada uno de ustedes, aunque muchas veces nosotros no le hablamos a ustedes, ni le decimos a ustedes, nosotros sabemos la capacidad que tienen cada uno de ustedes y lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados con Dios en oración, oramos por la vida, oramos por los obreros, oramos por la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios nos va hablando a través de cada uno de ustedes. Entonces nosotros sabemos. Y muchas veces Dios nos muestra cosas que nosotros nos callamos. Porque el pastor debe ser prudente. ¿Están entendiendo ustedes? Debe ser prudente. ¿Por qué? Porque una palabra que nosotros podamos decir le puede lastimar a usted. Le puede ofender y usted se me queda quietito, no se me vaya a la iglesia, pero ya no quiero sanar nada. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en algunos puntos. El ministerio pastoral fue designado por Dios para el cuidado de las ovejas, su alimentación y la guianza moral y espiritual de la misma. Es decir, de que hablábamos en la clase pasada, el martes pasado, dijimos,
que la vida de un pastor está conectada directamente con Dios. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo un lugar establecido por Dios para poder resguardar la iglesia. Entonces, todo eso es importante. Ahora, te vuelvo a aclarar algo acá, ¿sí? Usted está pastoreando una vida, ¿sí? Habló a un vecino, le está discipulando a un vecino. Usted, aunque no sea pastor, está pastoreando a alguien. Por lo tanto, usted también tiene que comerse bien esto, porque usted está pastoreando a alguien. Y la persona que le está bien, usted le está visitando y le está hablando la palabra, la persona le está mirando a usted. Y una actitud suya hacia cualquier punto, ¿sí?, puede llegar a afectar que esa alma pueda venir completamente a los pies de Cristo. Entonces, usted como que está discipulando, mucho ojo. ¿Por qué? Porque la gente le está mirando. Y más todavía te digo, el hecho de que venga la iglesia evangélica, como muchos lo llaman, ya la gente te está mirando. Entonces nosotros de alguna manera u otra estamos cumpliendo un ministerio pastoral. Aunque no todos somos pastores, algunos pastorean. ¿Pastora? Muy importante tu palabra. Y si vos te comprometes, tienes que cumplir, ¿no es cierto? Que tú hiciste así, que tú no podés, si vos estás pastoreando una familia, no podés decir, hoy me voy y cuando tenés que irte no te vas. Eso también habla mucho de uno mismo, tu responsabilidad sobre todas las cosas. Hay que cuidar todos esos puntos. Fíjense algo acá. Lo otro, ¿qué estamos pasando acá? Algo importante. Yo con quién me estoy relacionando más, la pastora, con quién se está relacionando más acá hoy en día. A nosotros nos están ocupando más tiempo para prepararlo a ustedes. Nosotros le estamos enviando a ustedes a poder cuidar el resto de las ovejas. ¿En qué sentido? Llevándole la palabra, orando por el que está enfermo, por el que está necesitado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Delegando la autoridad. Y si le estamos delegando autoridad es porque hay confianza. Y si Dios te delegó una autoridad a vos, vos tenés que honrar a aquel que te mandó. Como dijo Pablo, honro mi ministerio. Esa palabra, hermano. No es lo mismo querer ser pastor a que Dios nos haya constituido como pastor. No es lo mismo. Escuchen esto. Efesios nos muestra algunas de las funciones del ministerio pastoral. Primero, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sería lo que nosotros estamos haciendo ahora con ustedes. ¿Está? Nosotros estamos ¿qué haciendo? Perfeccionándolo a ustedes. Dándole algún comentario bíblico, alguna enseñanza, alguna capacitación para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Al que Dios le llamó a usted. Segundo, la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, de que cuando el pastor está ocupando este lugar, tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos. Nunca me olvido el consejo de la pastora Apolinario, que me ungió como pastora ante el concilio suyo de la iglesia. Ya fallecido el pastor. Él me dijo, una cosa te pido antes de darte la credencial, que hasta el día de hoy tengo. Nunca uses el púlpito para poder lastimar a las ovejas del Señor. Exhortarlas, alentarlas, consolarlas, disciplinarlas, pero teniendo siempre presente que son ovejas del Señor. Muchas veces nosotros como pastores, muchas veces los pastores ocupan este lugar para traer juicio. Y eso no podés hacer. No podés hacer. Porque Dios no trajo juicio para vos. Dios trajo salvación. Aunque Dios juzgue a nuestra caminar diario. ¿Sí? Pero por sobre todas las cosas el amor de Dios se renueva todos los días. Dice la palabra, todos los días, todas las mañanas se renueva su misericordia. ¿Entiendes? Hebreo dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia donde le haremos oportuno socorro. Quiere decir de que este lugar debe ser usado para poder adiestrar a los santos. ¿Entiendes? Cuidar, alimentarla correctamente. El pastor debe tener una buena alimentación para dar buena alimentación. Si el pastor no tiene alimentación, te va a dar caldo todos los días. Y comer caldo todos los días, hermano, como la Mafalda, otra vez sopa. Y el padre le decía, me acuerdo, el padre le decía a Mafalda, ¿sabes que el día de mañana, hija, seas grande y linda como tu madre y como yo, como ustedes? Dijo.
otra vez sopa, decía Mafalda. No, el pastor debe saber dar distintos tipos de alimentos. Pastora. No, porque a veces los pastores usan la Biblia, la palabra para, como decía él, es un ejemplo, yo veo en la necesidad de la iglesia, veo cómo están pasando los demás. Y a veces agarran la palabra para escucharla, para en el problema que están pasando. Nosotros tenemos que buscar la palabra direccionada del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Por más que vos veas el error, pero Dios tiene que dar la palabra para la edificación de la iglesia. Y otra de las cosas donde yo veo mucho ahora en las iglesias, la asistencia lo que hacen es de que el pastor recibe una palabra de parte de Dios, le habla a Dios, al pastor, en una administración, y en vez de acercarse al hermano y decirle, che, mira, Dios me habló de esto, que vos tenés que hacer esto, no, del púlpito le grita, un ejemplo que doy, por ejemplo, hoy Ramón está en la iglesia y Ramón te está engañando con la vecina a la vuelta, por ejemplo, ¿viste? Pobre Ramón. Se va a ser el último día que Ramón vino. Y entonces el púlpito le agarra y le dice, Gladys, Dios me está diciendo de que tu marido te está engañando. Ramón, deja de ser fornicario, deja de traer la maldición. ¿Entendés? Eso es humillar a la persona. Eso es lo que yo veo que los pastores de resistencia están practicando hoy en día. Lo otro, por ejemplo, que se usa cuando no tenemos conocimiento, pasa esto. Cuando no hay conocimiento, que de pronto el pastor, lo he visto en varios lugares, el pastor, por ejemplo, qué sé yo, le mandó a hacer algo y de pronto no sabe cómo sacártelo encima al tipo. No lo quiero tener más acá, ¿cómo hago para que sacarlo? Porque no lo quiero tener más ahí. ¿Me entendés lo que quiero decir? Lo puse y no sé cómo sacarlo. De pronto, oro por la persona y Dios te está indicando en este tiempo que el lugar que ocupa no es el correcto, Él te quiere llevar a otro lugar y el otro. Mar de lágrimas. Pobrecito, vos sabés cuántas personas yo conozco a uno que hoy está en el mundo por esa causa. Entonces, él y algunos de acá conocen a esa persona. Pero a veces debe ser que de verdad que le habla el Señor, pero yo que cuando vinieron muchos predicadores acá, hay personas que se le, no sé qué le habrá dicho, pero no sé si hermano, bueno, y se acercan el oído sin micrófono y le hablan en el oído a la persona, ¿viste? Porque hay casos, No tiene que escuchar. claro, porque hay casos, por ejemplo, que Dios, ya estamos tocando el tema de los profetas también, pero hay casos, por ejemplo, que Dios le indica al que está ministrando algo puntual de la persona que nadie debe saber. Entonces, hay que recordar ahí. El único que puede exhortar o doctrinar es el pastor. Porque a veces pasan, hay hermanos que pasan en la iglesia y le doctrinan la iglesia. No, vos tenés que dar la palabra, no la doctrina ni tampoco exhortar. El único que puede exhortar a la iglesia es el pastor. Seguimos. ¿Estamos entendiéndonos? ¿Alguna pregunta? ¿O está lindo? ¿La seguimos? Escuche bien. Es decir que cada uno de los pastores tiene una responsabilidad en su llamado. Ahora, ¿quién acierta el clavo, digamos, por así decirlo, aunque muchas veces se golpeó el dedo? La persona que tiene un llamado genuino. Vayan escuchando bien esta palabra, un llamado genuino. Porque el que no tiene el llamado genuino, el pastor, se golpeó el dedo, mi hermano, quiere a un clavo, dejó todo. Son dos cosas, ahora más adelante lo vemos. Característica de un pastor. Usted, rapidito, por favor, vayamos Salmo 23. Salmo 23. ¿Tenés algo? Sí. Te grabé. ¿Quién tiene el Nuevo Testamento? Salmo 23 está en el Antiguo. Escuchen acá. Verso 1 al 6, Salmo 23. Lo leemos mientras lo buscan. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundarán aliento.
adereza mesa delante de mí, de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hasta el versículo 3 lo tenemos en negrita en la página 56. Nada me faltará. Escuche, analizaremos naturalmente las funciones que desarrolla un pastor, y por medio de la escritura podremos respaldar las características y funciones de un pastor. Antes de tocar ese apunte, estos puntos se considera de importancia analizar el Salmo 23, lo que estamos leyendo. Primero, escucha acá, un pastor apacienta las ovejas. Cuando hablamos de apacentar, estamos hablando de cuidar las ovejas, llevarle a un lugar seguro, tenerle en un lugar seguro, y por sobre todas las cosas que la oveja se sienta segura. ¿Está? Entonces, una de las funciones más importantes y que determina la naturaleza de un pastor es alimentar el rebaño. ¿Usted está seguro en este lugar o no? ¿Se siente bien acá o no? Ahora, usted tiene que notar esto. Si usted se siente cómodo en un lugar y todo, entonces usted está en una tierra donde Dios me lo llevó. Ahora bien, el pastor debe atender su necesidad en este aspecto para que usted pueda seguir sintiéndose cómodo, pueda sentirse todavía como bien alimentada y darle de beber el agua correcta, ¿entienden? La presencia del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a insistir acá en esto. ¿Cuándo usted se va a sentir seguro en un lugar? Cuando el pastor recibe alimento para dar alimento. Esto es, recibe y da. Un pastor que no recibe no puede dar. ¿Entiende? Un líder que no recibe tampoco da. Cada uno de nosotros tenemos que buscar en Dios lo que a nosotros nos sustente para poder sustentar a los demás. Entonces, como estábamos hablando de la clase, el discipulado que están dando ustedes, usted tiene que alimentarse más con el discipulado para llevar la palabra al que está discipulando. Entonces, ¿qué usted está haciendo? Le está dando comida sólida a esa persona y se va a sentir cómodo a su lado y va a decir, yo quiero seguir aprendiendo. Entonces, las próximas clases que vamos a dar en el mes de agosto, esa almita ya no va a quedar en su casa. Yo quiero aprender. Viene a las clases a capacitarse. Y de acá se le envía a poder desarrollar lo que Dios está dando ya a otra familia. La otra familia con alimento sólido va a traer otro rebaño. De esa manera se trabaja. ¿Por qué? Porque el pastor cuidó la oveja y llevó a la oveja a parir oveja. Nunca se olvide que la oveja es la que pare oveja, la que produce y se multiplica, no el pastor. El pastor está para cuidar y apacentar a su oveja y que usted no se me dañe. Sigamos leyendo. La palabra apacentar del griego bosco hace referencia a alimentar ovejas y proveerles de comida. Acá ya estuvimos hablando, ¿no? Recibe y da. Prepara buena comida. Buenos gritos. Bueno, vosotros los jovencitos de la iglesia van a casa siempre porque hay siempre lindas que los divierten. Ahora me arrepentí de haberle dado lindas comidas porque antes me trató todos los días. Escucha esto, en Juan 21:15. ¿Quién es rápido para encontrar la Biblia? 21:15 de Juan. Rápido. El Evangelio, no la pintura. El Evangelio Juan, rapidito. A ver quién la encontró rápido. 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Después. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Mira acá. Cuando la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro, diciéndole, ¿me aman? Dice allá al final del verso 15, dice, ¿apacienta qué? Las ovejas. Mis corderos. Es decir, que Jesucristo estaba viendo que había algunos que le gustaba saltar alambrados y comía cualquier cosa. ¿Me entienden?
comía cualquier cosa, no le importaba la hierba que comía, le comía nomás. Y saltaba el centro del rebaño, del corral. Ahora, luego Jesús vuelve a hacer la misma pregunta a Pedro. Y al final del verso 16, Jesucristo le dice, pastorea mis ovejas. ¿Qué significaba la palabra pastorear? Alimentar. ¿Sí? Pero luego, al final de la tercera pregunta, ya cuando Pedro se sintió dolido por la pregunta de Jesús, dice la palabra, Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres o me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahí ya Pedro le dijo, tú lo sabes todo, Señor. No hay nada que se oculte de ti. Qué casualidad, Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida? Escucha esto. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí estamos hablando de un cuidado, de tener delicadeza, de saber alimentarla, de saber buscar buenos pastos para que la oveja coma, de saber encontrar un buen reservorio de agua donde la oveja pueda ir a beber. Estamos hablando de unas características fundamentales de un pastor que debe aprender, por sobre todas las cosas en Dios, saber escoger la palabra adecuada para dar de comer y dar de beber para que la oveja se sienta bien. ¿Entiende usted? Es importantísimo esto. Entonces seguimos. Un buen pastor siempre traerá alimento fresco a sus ovejas. No le va a dar un pasto común. Viste que ahora, para la época invernal, hacen el rollo de pasto y todo seco y total adentro está medio reverdecido, dicen algunos. Pero el pastor mira que esas hierbas sean las mejores para sus ovejas. Eso es importante para usted también. Los llevará a ser nutridos en la palabra y por medio del alimento sus ovejas crecerán fuertes. 1 Timoteo 4:6, rapidito y al pie, por favor. 1 Timoteo 4:6. ¿Lo encontró? Lea, por favor. Verso 6. Enseña a estos los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido en las buenas palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, ¿a qué llamamos buena doctrina? Mal nombrada o mal tomada, que muchos tenemos un mal concepto de la buena doctrina. La buena doctrina, la mujer no puede ni afeitarse los sobacos ni las piernas, no me pueden usar pantalones, las mujeres no se me pueden cortar el pelo, la mujer que me usa arete y pintura en la cara son como aquellas hebreas prostitutas de las rutas, porque así se vestían ellas, ¿entiendes? Entonces, eso no es la sana doctrina. La Biblia habla en Colosenses, mi hermano, no vamos para no ocupar mucho tiempo, te nombro la palabra, dice que hay muchos que te dicen, no coman, no beban, no esta, y hacen que usted y yo hagamos lo que ellos no están capacitados a hacer. Ni ellos. Por eso que Jesús le dijo, ustedes son guías de ciegos. ¿Me entienden? ¿Me van entendiendo? Entonces, acá nosotros tenemos que tener presente que la sana doctrina es poder haber transmitido una palabra correcta, inspirada por el Espíritu Santo. Y esa palabra es la que mañana, hoy, mañana, pasado y hasta que Cristo venga, es la que te va a llevar a hacer las cosas correctas. La sana doctrina es el fundamento de la vida de Cristo. ¿Me entiende? Lo otro, mi hermano, que usted tiene que tener presente, lo siguiente, que la doctrina establecida por el hombre te trae juicio. Porque yo entendí muchas veces el caso de mujeres acá en Florencia que llegaban a la iglesia y me decían, allá en la iglesia yo no puedo traer de pantalón pastor, porque el pastor fulano tal me dice que esto es juicio de Dios, que aquello. Y bueno, hasta lo último, yo le dije, bueno, mi hermana, le digo, pero esa es la doctrina de la iglesia donde va usted. Usted optó por quedarse ahí, usted tiene que sujetarse a la doctrina. Pero también le dije, esas son doctrinas de hombre que traen juicio. Porque usted, si se va del pantalón a la iglesia, usted se siente culpable ante la presencia de Dios. Porque la doctrina establecida por los hombres te hace sentir culpable. En cambio, la doctrina establecida por Dios a través de la palabra te trae salvación. ¿Qué es lo que sucede cuando se te da correctamente la palabra, se te adiestra correctamente la palabra y se te transmite un verdadero mensaje, una verdadera enseñanza? Es la misma palabra la que te dice esto no,
recién, ahí te sacaste el velo de Moisés. Entonces ahí no te sentís libre de decir, wow, qué bien que me siento de que dejé de usar minifalda. Claro, porque el mismo Es el espíritu de la palabra que te tiene que ir alimentando. Es conveniente, mi hermano, que vos te vayas al cielo con pantalón y no al infierno con pollera. ¿Va entendiendo usted el lenguaje? Yo creo que me da infierno. Amén. Yo me conozco una familia que ustedes también conocen, que era zona del paralelo. Hasta el día de hoy se van a la iglesia. Ahí es donde están yendo hasta el día de hoy. Y decía, la abuela de la familia, que hasta el día de hoy vive, decía, nosotros en época invernal vamos descalza de invierno con las polleras hasta el suelo, pero abajo el pantalón, sí. Ni loca nosotros vamos a ir en pollera para darle gusto al pastor. Pero ¿qué hace? Se pone, yo le digo, pero ¿qué sentido tiene que hagas eso? Lo hacen escondida. Lo haces a escondida. ¿Me entiendes? Entonces, no corresponde. ¿Pero por qué, mi hermano, hacen eso? Porque le tienen temor al hombre. En una oportunidad me dijeron a mí, por ejemplo, me dice, pastor, estaba el esposo de una hermana que va a una iglesia también, o casualidad, en la zona de Basay. Acá no, que tranquilo que acá en Florencia eso no pasa. Pastor, vino la esposa del pastor, me dice, me encontró acá en Florencia, la valor, y me dijo que el vender productos de cartilla es pecado, nos lleva al infierno. Mi mujer está más perturbada. Y para ella es un bien ganancial. ¿Por qué? Porque ella trabaja y vende bien, trabaja bien y le entra buena ganancia. Entonces yo le digo, pero ¿cuál es el fin tuyo? Entonces fuimos a hablar. Y le digo, mira, si el espíritu no te condena, sigue trabajando en el tema de ser tu mujer. Es mi punto de vista. Pero el pastor de ustedes es otra persona. Yo no tendría objeción de decirle que seguir vendiendo el producto. Porque si la conciencia, el espíritu no te condena acá, mi hermano. Ahora hay muchos que son pecadores, ni la conciencia de Igual que la chica que estaba estudiando en la facultad, también. quería que estudie la psicología, pero era una materia que ella tenía que como es, tomar, y el pastor le dijo Filosofía. Que filosofía, que eso es pecado. Y ella dijo un día, ¿qué hago? Yo le dejé la carrera y dijo, no, Seguila. Dice el apóstol Pablo, dice, todo me es lícito, todo me conviene. Vos estudiarlo, pero vos sabés algo. Claro, que únicamente no te dejes contaminar con esto acá. Es una carrera. Pero ¿qué es lo que pasa? Son doctrinas de hombre que te traen juicio. Y así hay muchos creyentes hasta el día de hoy que están en ese tema, se sienten culpables ante los ojos de Dios cuando no son culpables. ¿Pero por qué? Porque la palabra dada está mal enseñada. Debemos aprender a dar la palabra correcta. Por eso es necesario entender la palabra, saber los tiempos escriturales. Mire, hermano, no es lo mismo decir acá a la mujer, calle en la congregación, no le necesito hablar, y si tiene algo que preguntar, vaya y pregúntele a sus esposos en sus casas. Ahora, ¿cuál es el trasfondo social histórico de la palabra? Usted la debe entender. ¿Me entiende? Pero eso lo vamos, si tenemos que analizar esa palabra, la vamos a llevar mucho tiempo. Pero es como para que usted entienda que la doctrina establecida por Dios, cuando hablamos de sana doctrina, trae salvación, liberación a nuestra vida, no condenación. Si hay una palabra soltada en la cual usted se siente condenado, mi hermano, ahora si la palabra que dada llenó tu corazón y te sentís porque realmente estás pasando por eso y estás practicando tales cosas, es otra cosa. Pero si te trae juicio únicamente como todo lo que hemos planteado acá, no es doctrina establecida por Dios. Huyamos, mi hermano. Huyamos para nuestra salvación. ¿Me entienden? Huyamos. No quede en el lugar. Salga. Pero no se me va de la iglesia, no se me queda acá. Yo me congregaba, prohibía que las mujeres hablen, prediquen. No quería que las mujeres hablen en la congregación. Escucha esto. Si todos los días se come lo mismo el recalentado, esto sería desagradable. Si todos los días vos te vas a la iglesia y tu pastor te dice, te vas al infierno, te vas por esto, te vas al infierno, te vas. A lo último nada, ya no te da ganas de ir a la iglesia y si te vas por obligación, para que no te sigan condenando. ¿Me entiende usted? No, tenemos que dar, diga conmigo, sana doctrina para salvación. Segundo, un pastor cuida el alimento que comen sus ovejas.
libro de los Salmos, David menciona el proceso de cuidado en la alimentación del pastor. Escucha acá. Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahora, si Dios es nuestro pastor, al pastor no le va a faltar palabras para darte. ¿Tá? En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su El nombre. agua simboliza el Espíritu. El Espíritu Santo. Siempre el ganado depende de dos cosas. Escucha esto: el alimento y el agua. ¿Sí? El alimento habla de la palabra de Dios, página 56, que la congregación recibe desde el púlpito. El agua habla del Espíritu Santo esencialmente. Es decir, que estos dos elementos son los que mantienen a una oveja en estabilidad. La palabra a través del libro de Hebreos nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz. Te va a sustentar, te va a alimentar, y dijo Jesús todavía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios, mi hermano, es la que te libera. No necesitas dar las revolcadas y las vomitadas. Los demonios salen cuando conoces la verdad. Y si la verdad fue conocida por vos, de hecho estás libre. Un pastor ora personalmente por sus ovejas y las alimenta, no solo cuando está en el púlpito. El pastor tiene la responsabilidad de ministrar a sus ovejas, dándole la palabra de alimento y consuelo que ellas necesitan, y ministrándola por medio del Espíritu Santo en sus necesidades. Ahora, ¿a qué se refiere esto? El pastor debe conocer dónde vives. Y ver la necesidad. Si un pastor no conoce tu dirección, hermano, hay pastores que no saben ni dónde vive la oveja. Exacto, y hay pastores, hermano, que faltó la rocío en la iglesia y ni cuenta se dio. ¿Por qué? Usted se me ríe, pero es una verdad. Pasa en las iglesias, como diría la película, pasa en la vida, pasa en TNT. Pero ¿qué es lo que pasa? Sucede en las congregaciones, hermano. La ovejita hace 3 meses que no me congrega y el pastor ni cuenta se dio que la oveja. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué es eso? Porque no tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Me entienden? No tiene cuidado, le da lo mismo que usted venga a la iglesia o que no venga. El pastor debe verte, debe cuidarte. El pastor debe ir de tanto en tanto, no es una cosa que viva en tu casa todos los días, sino que tiene que ir de tanto en tanto en tu casa. Preocuparse si estás enferma, ¿cómo está? Y si no pudo ir, por lo menos preguntar a alguien: ¿cómo está la hermana? ¿Cómo está el hermano? ¿Qué necesita? Y acá de los presentes hay más de uno que saben que más de una vez nosotros hemos ayudado a las ovejas. ¿Por qué? Porque cuando vemos una oveja de la casa en una necesidad, y si nosotros podemos proveer en esa necesidad, el pastor también lo debe hacer. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de todo eso. Saber por qué la oveja nos faltó a la iglesia. Porque hay veces que la oveja faltó por querer faltar y hay veces que falta por rebelde. Entonces tenemos que saber puntualmente cuál es. Y ahí estamos hablando de discernimiento. Tenemos que tener conocimiento de las cosas espirituales. Dones complementarios al ministerio pastoral. Acá se va a ayudar mucho. El ministerio pastoral tiene muchas tareas que realizar, que no serían efectivas sin la manifestación de los dones complementarios del ejercicio ministerial del pastorado. Vamos a ver a continuación algunos puntos. ¿Quieren? Para ir terminando en el día de hoy. ¿Alguno sabe a qué hora empezamos? A las 7. Listo. Dones de sabiduría. Vamos a obviar el versículo bíblico, pero está en Jeremías 3:15, ¿sí? Para ir avanzando. Usted lo tiene en Jeremías 3:15, página 57. Escucha acá. El aprovechamiento práctico del don de sabiduría tiene lugar en la tarea pastoral de aconsejar. Sin el don de sabiduría, la consejería es deficiente y peligrosa, porque se puede caer en muchos yerros, equivocaciones que se cometen por ignorancia o por descuido, que pueden traer daños que afectan tanto al pastor como a la oveja. La palabra de sabiduría, la palabra que proviene directamente de Dios para poder darte la palabra correcta que tú estás necesitando. ¿Me entiendes? Es decir, que a medida que usted viene y plantea una situación, nosotros tenemos que estar adentro, clamando la papá. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Entonces, el don de sabiduría debe ser accionado en la vida de un pastor, porque debe dar la palabra correcta para que usted pueda recibir la respuesta que necesita
ser guiada a tomar las decisiones que corresponden. ¿Me entiendes? Este es un don que debe ser ejercido en la vida pastoral. A veces el pastor confunde la sabiduría con conocer la Biblia. Y no es así, mi hermano. El pastor puede conocer toda la Biblia, pero el don de sabiduría no depende de esto, sino de la revelación de papá. Yo puedo darte todas las citas bíblicas que vos querés, para decirte esto te conviene, esto no te conviene. Cualquier pastor lo puede hacer, ¿me entiendes? Pero la palabra que proviene del Espíritu es la que te va a guiar y hacer las cosas bien. ¿Te podemos dar base bíblica? Claro que sí, porque es lo correcto. Darte a entender lo que dice las Escrituras con la situación que tú vives. Pero la palabra que te da el Espíritu Santo es la que te va a ayudar a mantenerte firme. ¿Estamos entendiendo esto? Y lo que ustedes están haciendo ahora, están trabajando, se están activando, ustedes tienen que pedir, Señor, dame la palabra. Porque en los lugares donde están discipulando van a venir preguntas y ustedes necesitan respuestas. No es decirle, Gladys, vamos a preguntar al pastor qué le contestamos. Y ya la otra ya se cansó de esperar. No, ahí al toque. ¿Me entiendes? Don de exhortación. Obviamos de leer la escritura, pero está en Tito. A ver, Tito 2, 1, 15. Rapidito, a ver. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad. 1:15. Dale, vamos. Pero los puros, todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incorruptos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Amén. Amén. Ahora, exhortar es una tarea importantísima del pastorado. Porque exhortar, hermano, no es agarrar y darte con todo. Es poder también alinearte. Amén. Y fíjese que esto es una de las cosas que actúa en la palabra de profecía. ¿Está? La exhortación es una tarea que demanda gran parte del tiempo del ministerio pastoral. Esta tarea podría ser agotadora y desanimante si el pastor no le lleva a cabo con las virtudes espirituales del don de exhortación. Podría ser nociva y nuevamente nos encontramos con la palabra en vez de ser edificante, ¿sí? Puede ser deficiente acá. Entonces nosotros tenemos que, de acuerdo a la vida que tú estás llevando, darte la palabra que te exhorte a salir de la vida que tienes. Si está mal encaminada en algunas cosas, si estás practicando algo, con sabiduría exhortarte. Ahí tenemos que alinearnos las dos palabras, la sabiduría con la exhortación. Entonces, sabiamente te exhortamos. Mirá, y ahí le tocamos la palabra, te llevamos un poquito en el tema, te vamos recreando la situación que puedas llegar, está viviendo o podrías llegar a vivir, y te ayudamos a que tomes la decisión correcta. Pero todo con paciencia y con amor. Hay muchas veces que nosotros, los pastores, o cualquiera que está trabajando dentro del ministerio de algún área, dentro de la iglesia, se cansa cuando la persona o la ovejita no hace las cosas correctamente y dice, yo con este se lo quiero matar. Ahora, lo mismo pasaría con nosotros con Jesús. Jesús decía, este hierro no se dobla más, así que la busco otra. Pero la cuestión está en que nosotros también tenemos que hacer uso de la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Susana me decía, más una oportunidad me suele decir, Susana, pastor, ¿cómo hace usted para aguantar todo? Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Entonces, con paciencia. El pastor debe tener paciencia con los ovejas y a veces te da ganas de meterle una rotación. Cuando yo le veo, le decía a mi hermana, cuando yo tenía mi hermana al frente, le voy diciendo, tenía la hermana, cambiaba todo su palabra porque no es Dios el mío. ¿Entiendes? Eso tiene que Mi aprender. naturaleza a veces queremos. Sí, Marta. Pero se me hace que también, como yo, como participante de esta iglesia, tengo que ver, no era la palabra esa, pero Miembro. tengo que ver mi conducta, porque no puede ser que
Tranquilo. Hay ¿Qué veces que más? nosotros no nos damos cuenta que no tienen que decir. Exacto. Y hay veces Toda en... la vida, usted sabe que No, si una quiere cosa ese es que año, por ejemplo, yo esté todo el tiempo enojona y la patrona me dice, ¿está enojarte? Bueno, también me dice que me estoy enojando mucho, entonces yo trabajo en esa Porque área. no me parece a mí que yo tengo que Pero decir tampoco cosas toda la vida para puedo estar guiarme ahí. y a decir al Espíritu Santo. Te vas a encontrar con ovejas que años que no cambiaron, Marta, y le tenés que seguir hablando. Y después a lo último vos te quedás como Pepe, a lo último te quedás como Pepe Argento estando con su amigo Dardo ahí, fusileco, mirando el cielo, y pasame la salita a mi escritorio, etc. Y te va a quedar mirando el cielo y decir, pero ahora con qué palabra le hablo. O si no, la palabra misma te va a ir. Pero no, Te pero vuelvo a si vos insistir. ves la historia de Israel, Duro. Moisés, cómo llevaba al pueblo y cuántas veces Moisés le habló, cuántas veces Dios le habló. Ahora, El pueblo de Israel no quería salir. Bueno, no te digo. no todos son iguales, Marta. Ahora, la palabra empotrar que enseñamos la vez pasada son aquellas personas que están metidas dentro de alguna costumbre y cuesta que se saque. Entonces, va a acordar de la palabra empotrar, encajar, estar metida algo dentro de otra cosa. Y eso cuesta, preguntarle a Gladys. Y eso cuesta que salga. Ahora, Los clavos que vos clavas muy sí, Marta, te entendemos, no explique más. Pero déjate más una cosa, escuchen esto. Escuchen esto. Le hago una pregunta a ustedes. Y yo no quiero que me digan amén o yo soy. ¿Verdad? Yo les pregunto algo. ¿Cuánto tiempo ustedes? Hay algunos que están ya casi 9 años con nosotros. ¿Sí? Desde que iniciamos la iglesia. Y hay otros que tienen un poquito menos, otros menos y otros menos. ¿Sí? Pero de 9 años a la fecha. Usted sabe cuánto tiempo está acá. ¿Cuántas veces se le aconsejó de que deje algo y usted sigue practicando? No me conteste. ¿Cuántas veces se le dijo, sea obediente en esto y usted será bendecido acá? Venga la oración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? no queremos Pero, eso es una cosa. Ahora, escucha esto. Escúchame, para no ir avanzando. Nosotros como cristianos, cuando tenemos que crear nuevos hábitos, si ayer tenía por costumbre no hacer esto, en Dios tengo que aprender que debo incorporar nuevas cosas para eliminar cosas. Diga conmigo, incorporo cosas para eliminar cosas. Entonces, una vez más, nuevamente ahí viene la paciencia que debe tener el pastor con las ovejas. Lo segundo, la sabiduría que debe tener para poder hablar y exhortar a la oveja para que sabiamente vaya apartándose del mal camino. Pero todo con paciencia. La verdad que sí. Y lo otro que le tengo que decir es lo siguiente: no todos tienen la misma capacidad. De todos los que están acá, todos están colaborando en algún área, pero no todos tienen la misma capacidad de todos. Uno tiene un poco, otro tiene más, otro directamente no tiene nada. Y le tenemos que ayudar a tener. Todos somos diferentes. Por eso, Marta, la naturaleza nuestra. Por eso el pastor debe aprender a conocer la naturaleza de su oveja. Un día esto vamos a hablar de las distintas ovejas que hay. Pero, ¿qué es lo que pasa? El pastor debe aprender a conocer la naturaleza de su oveja. Si el pastor no conoce a su oveja, no va a saber cómo ayudarla a salir de lo que está viviendo. ¿Me entiende? Entonces, usted debe aprender a conocer a la persona que está discipulando. Yo debo aprender a conocer al obrero que estoy enviando. Hasta dónde llegan. Hasta donde llegue, hasta donde puede. No puedo pedirle más. Al limón no le puedo pedir que produzca manzana, mi hermano. Mira, ¿entiende? Entonces, debemos ahora lo otro, mi hermano. Pero nosotros sí podemos ser cambiados. Pero Marta, si no querés Un cambiar, ejemplo. Marta, ¿qué problema hay ahí? ¿Eh? No, podemos ser cambiados. Podemos, pero vuelvo a tocar lo que vos dijiste. Marta, y cuántas cosas que... Bueno, vamos a callar. Si no vamos a echar que... Ya no vamos a agarrar la salida. Seguimos acá. Escuche, tercero. ¿Dónde presidir? Presidir. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas las siguen,
porque conocen su voz. Juan 10:4. Una función importante del pastor es ser guía para las ovejas, y en esta función, que es básicamente de liderazgo, el pastor necesita la virtud espiritual del don de presidir, que es un don de liderazgo. Acá con gente que está, creo que la parte 3, una vuelta, creo que era Carla, o Esteban, o Daniel, no me acuerdo bien, que le mostró un video donde mostraba una cerca y a lo lejos una cantidad de ovejas. Serían 3 personas que eran, aparentemente parece que eran los amigos, los familiares del hombre, y dice de que los 3 hicieron lo mismo. O sea, el verdadero pastor de ovejas le dijo, le enseñó la manera de silbar, pero dice, el video muestra de que el tipo se para, uno se para al frente, le silba y le dice una palabra y se mosquearon. Va el otro, le silba, le dice una palabra y se mosquearon. Pero cuando el pastor de ovejas solamente silbó, todas las ovejas reaccionaron. Sí, pero no es un solo pastor. Es un ejemplo. ¿Te das cuenta, Marta? ¿Qué cuenta, Marta? Vos decís, pero no todos son así. Marta. Decís conmigo, Marta. Ahí lo va. ¿Viste mi ejemplo? Dios. Hay que editar ese video, chicos. Yo dije lo siguiente: ayúdame a convencer a Susana. Ahora, ayúdame a convencer a Marta. Entonces, escuchen esto. Bueno, escuchen esto. Mira, escucha esto. Aquí llamamos presidir. El presidir, el saber presidir o el saber liderar algo, no habla de imponer. El verdadero líder o la persona que está presidiendo va a hacer que con la actitud que tiene la gente le siga. Pero tampoco abusen. ¿Entiendes? Pero fíjense, hay situaciones, hermano, y yo, el que me conoce de antes, el que me va conociendo ahora, o el que me conoce de antes, analizo un poquitito, vayan viendo cómo fui cambiando de actitudes y de algunas cosas que fui corrigiendo. ¿Pero por qué? Porque fui incorporando nuevas cosas en el Señor que me ayudaron a corregir algunas cosas equivocadas o eliminar algo equivocado y perfeccionar lo que debía ser perfeccionado. Una persona que está presidiendo algo, mi hermano, no necesita muchas palabras. Hay en algunos casos que la persona, cuando está teniendo el liderazgo y cuando sabe presidir, sabe dirigir con la mirada, mi hermano, la persona está sabiendo lo que su pastor está queriendo. Con la mirada. ¿Sí? El domingo yo hablé con la Romina y Gladys, que nos dijo por qué lo que vamos hablando. Pero ellos me dijeron, yo sabía, porque ellos ya me conocen. Ellos ya conocen a su pastor. Entonces ella ya sabía, yo sabía, pastor, que usted no iba a dar un levante. Ahora Sabiendo que yo le iba a dar un levante. ahí estamos hablando de que son las ovejas Rottweiler. Les mandan Escuchen esto. Lo otro, mi hermano. Hay algo importante acá que ustedes van a notar. Vamos a marcar una gran diferencia en este sentido. Hay ovejas que cuando el pastor dice algo, escuchan, obedecen. Pero hay ovejas, por más que escuchen al pastor hablar, ahí estamos hablando de una oveja cordera que todavía no se terminó de convertir. Que salta por todos lados y tenía ¿Entiendes? Entonces debemos entender esto. Por eso que Jesús dijo, apartó las que no eran suyas. Dentro del rebaño, hermano, dentro de la iglesia, hay ovejas que todavía no han aceptado el pastorado de uno. Y eso sucede en todas las congregaciones. Cuesta que una oveja acepte el pastorado o el liderazgo de una persona sobre ella. Cuesta mucho. Y en esa área hay que trabajar. ¿Me entienden? ¿Seguimos acá o no? Porque acá se están atacando la iglesia. El cuarto, don de enseñanza.
escucha esto, don de enseñanza. Otra labor destacada del ministerio pastoral es la de enseñar. Por ello, el don de enseñanza es parte fundamental del ministerio de un pastor. Un pastor que no enseña, le está faltando todavía parte de su liderazgo completo. Porque el pastor debe aprender a enseñar. Y no es, hermano, agarrar un apunte y leerle. Debe de enseñar. Mira, algo que destaca la vida de un pastor es la experiencia del pastor con Dios. Lo vivido. ¿Por qué? Porque las ovejas saben dónde le van a seguir al pastor por toda la experiencia que tuvo con Dios, por todo lo que le pasó y cómo hace este para sostenerse en pie todavía. Entonces, ¿qué hace la oveja? Mira. Por eso Hebreo dice, imitad la fe de vuestros apóstoles, de vuestros pastores. Imitad la fe. La verdadera oveja mira al verdadero pastor y a través, mira, hay muchas veces, hermano, que el pastor no te tiene que ni hablar. A veces estás pasando por un tema y te dices, voy a preguntar al pastor, a la pastora, a ver qué me aconseja con esto, y de pronto, el Señor te habla y te dice, pero te acordás como ellos pasaron por un tema similar, y ahí ya necesitas consultar. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la vida? No, nada. Sí, porque a veces, no, ellos pasaron que sí que yo puedo pasar. Amén. Ahora, vamos a ir terminando, por favor, esta noche. Palabra de ciencia o conocimiento. Escuche esto. Acote o pregunta. ¿Tiene que sí o sí pasar por todas esas cosas? Un pastor que no tiene experiencia, mira, Susana, te digo una cosa. Te pregunto, vos te vas corriendo. ¡Bum! Te caíste en el pozo. Así corre. Te caíste en el pozo, Susana, de pronto. Y te costó salir del pozo. Porque son pesaditos. Y si vos sabías que corriendo estaba ese pozo ahí y lo supiste saltar, es por eso que te caíste. Un pastor que no tropezó en la vida con errores, con aciertos, muchas veces mal acertados, porque a veces la acertaste a media, no puede venir a ayudarte el día de mañana para que vos puedas superar algo en el camino. Un pastor sin experiencia en la vida pastoral no puede instruirte a vos para poder alimentarte correctamente, enseñarte correctamente, para que vos puedas ejercer bien tu llamado en el Señor. Aún en la vida. En la vida cotidiana. Fíjate una cosa, te doy un claro ejemplo nomás. Vos como mamá de tus hijos, la experiencia tuya vivida como esposa, como madre, es la que te dio la capacidad y la autoridad ante tus hijos de decir esto conviene y esto no. Un pastor es padre por sobre todas las cosas. Y si un padre no sabe guiar a sus hijos, no le sabe enseñar a sus hijos y no ha tenido experiencia en su vida con Dios, entonces le estaba faltando vivencia. Una cosa que yo puedo corroborar lo que dice él, es de que un pastor, si en verdad hace su trabajo como debe ser, siempre el tema de necesidad de todas esas cosas materiales, materialistas, sí va a pasar. Porque una de las cosas, como están las cosas en el país, hablando de nuestro país, a todos nos afectan las cosas. Pero ¿dónde se ve de que el pastor hace bien? Porque Dios, a pesar de que el pastor pasa por una necesidad, Dios suple. Eso manejarse, que Dios obra. Pero un siervo de Dios, no solamente el pastor, sino un hijo de Dios, si en verdad hace las cosas bien, una de las cosas donde nunca tiene que ser afectado es en la salud. Vivo ejemplo, él no tendría que estar caminando y porque él tiene levantamiento en la cadera. Él no puede en la moto ni en el auto, no puede caminar, no puede correr. No puede hacer nada y jugó a la Y pelota. jugó, y estaba jugando con nosotros al fútbol. Entonces, todo tiene que ver acá en algo. Todo tiene un porqué en la vida. Entonces, te vuelvo a insistir en esto. Hay muchos pastores que únicamente están cómodamente en sus casas. Algo que me pasó a mí de que vine a Florencia y nos pasó a nosotros que vinimos a Florencia con mi esposa, es que nosotros, ¿saben por qué hoy no atendemos ovejas de otras iglesias? Porque le mandamos a un pastor. Dije, yo no voy a hacer el trabajo de otro pastor. Si la oveja vino donde estoy yo, es porque tiene necesidad. Entonces que venga traída por el Señor, que se quede en el rebaño y nosotros la alimentamos, la curamos, le sacamos las garrapatas, la limpiamos, la bañamos, la alimentamos, la engordamos y la enviamos pastorear. Pero yo no voy a hacer trabajo de otro pastor. Entonces hay muchas veces, muchas veces vienen hermanos de otra iglesia y usted
usted sabe que yo le... La corté. Ya no hago trabajo de otros, me ocupo de lo mío. ¿Por qué? Porque los otros pastores son cómodos. ¿Hago mal hablar? Sí, sé que hago mal hablar, pero es para que ustedes tengan conocimiento de algo. Nunca hagan lo que otros no hacen. Hagan lo que deben hacer ustedes en la vida, enseñar a alimentar. Otros pastores quedan cómodos en su casa. ¿Entiendes? Y tenemos que... Sí, claro. Ese, como usted está diciendo, el pastor cómodo, que percibe su salario. Claro, generalmente el pastor no llamado hace eso. La vuelta la Susana me dice, ¿por qué ustedes están en todo? Nosotros, venta, edificación, siempre estuvimos con el grupo, con la gente. Y me dice, yo conozco otros pastores que no hacen eso, que nunca están en una venta, nunca están en un trabajo. Vienen, predican y se van, pero nunca se involucran en el grupo. Digo, pero nosotros siempre fuimos así con mi esposo, desde que fuimos jóvenes, empezamos con la radio, siempre trabajamos, siempre tratamos de proveer, y le digo, yo es nuestra naturaleza, siempre tuvimos. Ahora fíjense algo más, porque yo les digo a ustedes, capacítense. Yo no les puedo mandar a hacer algo que yo nunca hice. Entonces, ustedes están viendo que nosotros, ahora yo a ustedes les puedo decir como colaborador de la iglesia, les digo, capacítense, estudien, pero yo les estoy dando el ejemplo. Entonces, eso es importante. Por eso nosotros debemos imitar el ejemplo de la fe de nuestros pastores. La comodidad no es de Dios, mi hermano. Que otro haga tu trabajo no es de Dios. Pasa en la vida natural nuestra. Nosotros muchas veces en la casa decimos, pero ¿por qué otra vez yo tengo que lavar los platos y a le toca a Jerónimo? Porque el otro es cómodo. ¿Me entiendes? Pasa en la vida, no. Pasa en la familia. Escucha esto. Palabra de ciencia, conocimiento, y con esto vamos a ir terminando. Este don debe ser uno de los dones que un pastor debe considerar. El pastor contiene las herramientas que el Señor proporciona y es dotado por el Espíritu Santo para desarrollar la tarea que nos fue encomendada. Yo no puedo decir, soy pastor y no sé qué hacer. Si yo digo, soy pastor, Dios me dijo cómo ejercitar mi trabajo. ¿Me entiendes? Dentro de los dones espirituales se considera el don de la palabra de conocimiento como uno de los que menos información se tiene y que más frecuentemente es usado por Dios para el beneficio de sus hijos. Por esta razón debemos aprender que es palabra de conocimiento ciencia, así como el fluir de este don y la importancia que tiene dentro de la iglesia. Ciencia, del griego gnosis, que significa conocimiento. Esta palabra es aplicable a los gnósticos, es una rama religiosa, una secta, cuando enseñan, como lo dice Romanos, capítulo 2, verso 20, y capítulo 11, verso 33. Por esta razón denominamos la palabra de ciencia como palabra de conocimiento, pues la aplicación que el apóstol Pablo le da. El conocimiento, del griego ginosco, que significa entender o entender totalmente. Madurar en el conocimiento, del griego oiada, que significa haber visto, percibido, conocer plenamente. La palabra es la expresión de la voluntad de Dios y el conocimiento es percibir y conocer plenamente. Entonces quiere decir de que con la palabra conocimiento o de ciencia es poder entender totalmente algo. Y esto únicamente lo vamos a ir teniendo con una relación genuina de parte de nuestro buen Dios. Amén. Entonces es algo que debe funcionar, el conocimiento, la ciencia. Dios hablando al espíritu del pastor constantemente. La palabra de conocimiento es la expresión de la voluntad de nuestro Señor a la vida de una persona, donde el Señor muestra al que es movido en este don por parte de la vida secreta de otra persona. Es decir, que con el conocimiento, la palabra de ciencia, mi hermano, es cuando muchas veces a nosotros nos dicen lo que nosotros hemos vivido pasado. Y ahí viene el consejo divino, la guía de parte del Señor. La información es adquirida por medio de la revelación del Espíritu Santo. Me dan por favor unos minutitos más y terminamos la clase de hoy con la vida pastoral. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Escucha acá. David y el profeta Natán, 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 y 14. Te recreo en el capítulo de la Biblia, la historia. El profeta Natán le vino y le habló. Un pastor tenía sus ovejas, pero fue y tomó una oveja ajena, hizo esto. Y David dijo, esa persona es digna de muerte. Esa persona eres tú. Ese es el conocimiento. El profeta con una relación de Dios, con Dios, Dios le habla y le dice, esto hizo el rey David, bendícelo. ¿Me entiendes?
capítulo 6, versos 60 al 71. Jesús y la mujer samaritana. Jesús no sabía quién era la mujer, pero le fue necesario. Ve, llama a tu marido, no tengo, el que yo tengo no es mío. Bien has dicho, tuviste 5, más el sexto tampoco es. Está tremendo la palabra. La palabra de conocimiento es una revelación. Escucha esto, una revelación genuina de Dios a la vida de la persona para la otra persona. Yo estoy orando, estoy hablando con cualquiera de ustedes, estoy orando a una persona, o usted por ejemplo, y de pronto Dios, te da la palabra y te dice esto, y vos le hablás, y le hablás, y le hablás. A mí me pasó con un sicario creo que es el que manda a matar, en México. Yo ni siquiera sabía que era un sicario. La primera vez que viajé, no, la segunda vez cuando viajé con la pastora. El sicario es el que mata. El que mata, bueno, es con esa persona. Yo ni enterado estaba. Todos los hijos estaban armados, habían sido cuando me vieron entrar. Y entré a esa casa porque uno de los hijos fue librado por el Señor y dejó de serlo. Se convirtió en Cristo. Y se congrega con el apóstol Canelo en México. Yo entré y de pronto quedaron todos sorprendidos porque donde yo entré no ni la mujer entraba sin permiso del hombre. Ni los hijos tenían derecho. Sí. ¿Y sabes lo que hice yo? Me senté al lado del sicario. Y cuando le empecé a hablar de las cosas del Señor, una de las cosas que este hombre bigote le dice, no les gusta escuchar, es hablar de Cristo. Yo me senté y le empecé a hablar de su infancia. Porque Dios me reveló. Se convirtió a Cristo aquí. Cuando yo salí, tembló mis rodillitas porque llegamos a la casa. Llegamos a la casa y dice el esposo, dice el hijo del hombre, dice, Mari, ¿no sabes lo que pasó? ¿No sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Papá se convirtió a Cristo, el bigote se convirtió. No te puedo creer, los bigotes se convirtió. Un hombre reconocido porque pum, pum, pam. Me pagan para matar. Y yo me senté y el hombre hasta aceptó a Cristo. ¿Y saben cuál es la promesa? Escuchen esto. ¿Saben cuál es la promesa? La palabra de este valor. La próxima que vayamos a México, estamos invitados a comer en su campo. Pero ¿qué es lo que pasa? Escuchame, hermano, vos vas a decir, escuchame una cosa. Vos no conocés con la persona que estás hablando, pero Dios sí conoce. Vos no sabés el peligro que corres ahí con esa persona. Yo no les conocía, pero Dios me resguardó y me da la palabra para que este hombre sepa que fui enviado por él. Ahora pregunta, si vos sabías que él era un sicario. Entraba igual 50 veces, entré en lugares en Florencia donde... Pero ¿qué pasa? Una cosa es ir avisado y otra cosa es salir. Claro. Pero, bueno, seguimos. Pedro con Ananías y Zafira, te recreo la palabra, Hechos 5:1-10. Pedro, Ananías y Zafira dijeron, vamos a vender una propiedad y vamos a dar todo para la iglesia. Y ellos dijeron, únicamente el 30% para la iglesia, el 70% para nosotros. Ahí quedaron. Pedro le habló, ¿me entiendes? Le revela lo que ellos hicieron en secreto. Eso es palabra de desecho de conocimiento. Pero, te voy a decir algo acá. No ande dando palabra de conocimiento a todo el mundo. En algunos casos la acertás, en otros casos le estás errando. Entonces, es bueno, escuchar, vos podés llegar a tener, podemos llegar a tener. Todos podemos llegar a tener eso. Cualquiera de los que estamos acá. ¿Sí? Dios te puede estar hablando. Lo bueno es que tú lo ejercites al don de manera correcta. Y te dejes llevar por el Espíritu Santo. Ahí haces un buen uso del don que Dios te ha dado. Ahora vos estás segura de que Dios te habló porque tienes relación con Él. Ahí está tu seguridad. Si yo sé que Dios me está hablando de Gladys, por ejemplo, y me está mostrando algo en la vida de Gladys, ¿ah? O la vida de Fernanda, ¿entendés? O como me pasó con Danilo. Yo, acá está también un claro ejemplo. Yo a Danilo muchas veces hablé con él y le dije a Danilo, ¡pac! ¿O no pasó eso, hijo? Y yo desconocía totalmente, pero ¡pac! Ahora, ¿por qué de pronto yo hablo con Gladys, hablo con Fernando o Danilo y le doy una palabra? Y estoy seguro que no voy a dañarla a la persona. Porque hay una seguridad en mí de que Dios me está dando la palabra porque hay una relación con Dios. Ahora, si usted está consciente de que está teniendo este don, ejercítela con el Padre antes de empezar a ejercitar con los hermanos. Hablando con papá en oración. Yo quiero terminar en esta noche, si ustedes me dan
veamos por favor la parte final de la página 58. Habla de las características de un pastor llamado y formado. Y otra cosa que debe funcionar en la vida de un pastor es la sanidad. El pastor, no te digo que meta mano por todos lados y todo el mundo se sana, ¿sí? Porque a vos también te pasa eso, que vos le oraste y no se sanó, ¿sí? ¿Está? Pero ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Debe funcionar el don de sanidad del pastor. Y esto debe ser transferido en la persona que está ministrando al lado. Por eso la vez pasada yo les decía, ustedes van a recibir lo que nosotros tenemos siempre y cuando ustedes caminen dentro de los parámetros establecidos por Dios. ¿Está? Seguimos. Escucha esto, características de un pastor llamado y el que está formado, el que va a un instituto bíblico o el que lo formaron para suplir una necesidad dentro del ministerio. El pastor llamado, características. Escucha esto, vamos a leer primeramente esto. Es dotado por el Espíritu Santo con capacidad espiritual, dones espirituales, no dones naturales que creemos que son espirituales, para el desarrollo de su ministerio. Entre algunos se puede mencionar el de presidir, enseñanza, exhortación, servicio, y ahí encontramos un verso bíblico, Romanos 12, capítulo 12, 4, versos 4 al 11. El pastor llamado, los dones fluirán de manera natural, sin que se tenga que esforzar por alcanzar esta capacitación, esta capacidad, perdón. En 1 Corintios, capítulo 7, verso 7, aunque Pablo habla del don de continencia, cada uno tiene su propio don. Es decir, si yo me quiero casar, me caso. Si no me quiero casar, no me caso, porque Dios suple esa necesidad en mí, porque tengo el don de continencia, no voy a caer en pecado, etcétera, etcétera. Pero acá nosotros vemos claramente, mi hermano, que estas cosas van a fluir de acuerdo a nuestra relación con Dios. Entonces, el pastor llamado no se esfuerza para predicar. Yo, mira, te digo algo, mi hermano. Lo que estamos hablando en 4 o 5 series, ahora, el camino del profeta, cualquier otra persona, no es porque, me agrado, yo no solo lo mando, Dios me libre de eso, pero te doy un ejemplo. Si el pastor formado comienza a enseñar la palabra, lo que en 5 predicaciones, en 5 sesiones de enseñanza vos podés dar, el pastor formado te la da en un rato. Además, No es solamente la Es enseñanza. estructurado porque el pastor llamado también es guiado por el Espíritu. Claro, y el otro no, el otro se encaja dentro de unos parámetros que lo formaron como pastor. Entonces queda ahí nomás, no sale. Y el pastor formado le cuesta más desarrollar las cosas, porque le está faltando el conocimiento divino. En cambio tiene abundancia de conocimiento dado, transmitido, pero le está faltando ejercicio por el de arriba. ¿Entienden? Seguimos. Podrá capacitar a otros pastores por medio de la unción que Dios le delegó por el Espíritu Santo, donde puede impartir a otros pastores la unción que les fue dada por el Señor. Romanos capítulo 1, verso 1 al 8, Efesios 4, 1 al 13, 1 Timoteo 4, 14. Será guiado por la naturaleza pastoral que el Espíritu Santo puso en él para el desarrollo de su ministerio, haciendo por naturaleza lo que es conforme a su llamado: defender a las ovejas, ser un padre espiritual, alimentarlas, curarlas, vigilarlas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y 27. El Señor respaldará al pastor llamado en la obra que realice y prosperará lo que emprenda por estar ubicado en la perfecta voluntad de Dios. El más claro ejemplo, Moisés, en Éxodo capítulo 9, verso 16. El pastor llamado por Dios, hermano, va a ser respaldado. Mira, te voy a decir algo. Le va a pasar miles de cosas en el camino, pero el pastor permanecerá. En cambio, el pastor formado, ya lo vemos acá. El pastor formado, sus características. Para alcanzar los dones pastorales a través de su esfuerzo y perseverancia, y al no estar dotado de ellos, deberá buscarlos dentro de la presencia de nuestro Señor. Pablo dice: procurar los dones espirituales o los mejores dones. En 1 Corintios capítulo 12, verso 31, 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Donde la palabra procurar, que ocupa Pablo del griego seteo, quiere decir buscar desesperadamente. Es decir, que el pastor formado se va a esforzar de que un don espiritual sea ejercicio a través de su persona. ¿Me entiendes? Va a orar, va a rogar, va a suplicar. No es que Dios no le vaya a apoyar o no le vaya a dar la oportunidad de ejercer algún don espiritual, ¿sí? No es eso.
pero se va a esforzar mucho más para que esto pueda cumplirse a través de él. Tendrá que aprender todo con respecto al ministerio pastoral y el desarrollo mediante el ejercicio de su fidelidad. De la misma manera podrá instruir a otros, pero nunca podrá impartir la unción pastoral a sus discípulos. ¿Me entendió acá? Tendrá que aprender. En cambio, el pastor formado se esfuerza para poder aprender el oficio pastoral. El pastor llamado genuinamente le resulta cómodo hacerlo. Es fácil. Es guiado por la naturaleza. Claro, porque la naturaleza de Dios en él le ayuda a cumplir su tarea. El pastor formado constantemente está viendo cómo llevar a cabo la función. Seguimos. Tendrá que aprender y desarrollar con la práctica, perfeccionando su labor conforme a su preparación y la dirección del Espíritu Santo. Muchas cosas que el pastor hace naturalmente, el pastor formado tendrá que preguntárselas al Espíritu Santo o aprender, y muchas veces aprendemos viendo a otro hacerlo. El pastor formado muchas veces mira y aplica, mira y aplica, ¿entiendes? Luego, con esto terminamos. En la obra de un pastor formado, el éxito depende de su formación y capacitación. Puede ser un pastor que ore, lea, pero eso no le es todo. La preparación es importante y está en juego el éxito en su labor. Es decir, de que yo, pastor formado, me veo sustentado a base de la capacitación que he recibido y me sostengo a través de ella. Peleo la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Es respaldado por Dios porque fue puesto en un lugar determinado, pero le cuesta más desarrollar el ministerio. Porque el genuino ya viene con los dones impartidos. No es lo mismo ser llamado genuinamente a un ministerio que ser puesto por necesidad en el lugar. Cuando el pastor formado es formado para poder ser puesto en el lugar, le va a costar desarrollar todo su trabajo y poder sustentar al pueblo. En cambio, el pastor genuinamente llamado lo hace todo de manera sencilla y fácil. ¡Wow! Esto está necesitando, esto debe suplirse, aquello hay que hacer. En cambio, el pastor formado va a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué tarea hago? Y va a llamar a su autoridad y bueno, ya terminé de clavar el clavo, ahora que sigue. En cambio, el formado hace eso y el llamado finalmente lo hace todo por naturaleza. Amén.